Si van a grabar la conferencia o normal entonces. Normal para que todos estén atentos. ¿Les parece? A ver. ¿Quién está compartiendo? Nadie todavía. Ok, creo que ahora sí pueden observar la conferencia, ¿verdad? ¿Todos pueden verla? Sí. Okay, buenos días, perfecto. licenciado Fredman. Buenos días. Una pregunta. Dígame. Fíjese que en el horario está planeado que hoy se dé la conferencia de espermatograma, porque la conferencia de las enfermedades del sistema urinario está planeada para el 27. Bueno, según mi plan calendario, hoy corresponde la conferencia de enfermedades del sistema urinario. Y la conferencia de espermatograma es la próxima semana. Esto es porque en esta semana o el próximo laboratorio que ustedes van a realizar está relacionada con algunas técnicas para evaluar proteinuria. Entonces es importante que nosotros compartamos esa información antes. Y el último laboratorio es un espermatograma. Entonces para ese laboratorio ya tenemos que haber recibido la conferencia de espermatograma. Entonces, Sí, sí, es que mire, la novena actividad que el 22, o sea, este jueves, es un seminario el seminario de espermatograma. Sí, eso es cierto. El día jueves tienen seminario de espermatograma. Ya voy a revisar porque, o sea, a mí me pasaron este plan calendario. Entonces yo quiero que todos estemos más o menos ahí. Permiso. Y se lo voy a compartir para que todos puedan ver. Gabriela, apaga el micrófono. Vamos a ver. Acá está. A ver, tienen razón. Hoy corresponde a la espermatograma, no lo revisé. Vamos a ver. 13. No sé. Bueno, algo con la fecha, porque si ustedes se fijan, la fecha que yo tengo aquí a espermatograma dice que es el 20 de, hoy es 20, es cierto. Lo hice mal. Bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?
Tienen conferencia después a las 10. Tienen actividades a las 10. No, a las 11 es que tenemos inmunología. Virtual, porque según él, sí, a las 11 tienen inmunología. Bueno, lo que podemos hacer es, puedo avanzar en la conferencia que tenía preparado hoy. La otra ya la tengo avanzada, no la he completado porque quería actualizar unos registros que teníamos por ahí para presentarles como datos, vamos a decir, actualizados, ¿verdad? Si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Podemos recibir la conferencia ahora a las 9, más o menos, como están las 9. Nos veríamos como a las 9:45, a las 10, y recibimos la conferencia de espermatograma. No sé los demás chicos, por mí no hay problema. Bueno, entonces está bien. Vamos a recibir ahora la conferencia y posteriormente voy a iniciar la conferencia de espermatograma. ¿Les parece? Bien, entonces voy a compartir la pantalla. Bien, el sistema urinario es un sistema bastante complejo en el cual están involucrados diferentes órganos que en su conjunto tratan de producir la orina. Este es un desecho que es utilizado por nuestro cuerpo para eliminar todas las sustancias tóxicas que puedan causar daño en el mismo. La injuria, el daño, el perjuicio al sistema urinario puede conllevar a tener problemas que pueden ser debido a situaciones externas o internas. Las situaciones externas de daño al sistema urinario pueden estar constituidas por infecciones, por traumatismo o por alguna introducción de algún material no correspondiente, por ejemplo, algún procedimiento quirúrgico, puede ser. Sin embargo, la lesión, vamos a decir, las causas o los problemas internos puede estar orientado a las malformaciones congénitas o a la obstrucción de alguna vía en algún momento. Por lo tanto, estos problemas pueden ser prerrenales, renales y posrenales. En algunos casos, los prerrenales se derivan de algún aporte sanguíneo. Hay una menor circulación de la sangre, del fluido sanguíneo hacia el tejido u órgano renal en este momento y que puede producir un mayor gasto cardíaco. Sí, yo sé. Sí, gracias. Sí, en relación a las renales, pueden estar relacionadas con el propio riñón, como les comentaba anteriormente. Entonces, en este sentido, vamos a tener un daño meramente o producido en el sistema renal. Y las posrenales que pueden afectar cualquier ruta de la orina, desde su formación hasta su expulsión a través de la uretra. Lo importante en este sentido es que nosotros podamos entender la anatomía y la fisiología del sistema renal. Y yo sé que ustedes han abordado mucho acerca de esto en sus clases anteriores y en su último seminario. Pero a mí me gustaría recordar un poco que el riñón está compuesto por algunos segmentos, vamos a decir, la corteza, que es la parte externa del mismo, la médula exterior y la médula interior. Y en algunos de ellos se van realizando procesos de formación de la orina. En la corteza vamos a tener el glomérulo, que es este conjunto de enmarañado, una red de vénulas
y arteriolas que se unen única y específicamente a una nefrona en particular y que le da esta característica de filtración. Entonces también tenemos los túbulos proximales y los túbulos colectores. Son importantes porque a través de ellos se transportan los solutos y el diluyente, en este caso, que sería el agua, a través del sistema renal, con el cual vamos a tener como resultado final la filtración de la orina. Y posteriormente estos van a dar a los cálices. De los cálices vamos a tener los túbulos conductores y posteriormente vamos a tener la vejiga, que es la porción que contiene o el espacio donde se contiene la orina para ser desechada posteriormente. Muchas de las alteraciones renales se manifiestan principalmente a través de las alteraciones urinarias, como es la albuminemia, la hematuria, la producción de cilindros y la oliguria. Es decir, vamos a tener una característica sintomatológica asociada al daño renal que vamos a estar desarrollando. Una de las principales patologías y muy comunes vamos a mencionar es el síndrome nefrítico. Este conjunto de enfermedades se caracteriza por la inflamación de los glomérulos. El síndrome nefrítico puede cursar con manifestaciones clínicas como la oliguria, que vamos a tener una excreción de orina menor a 20 ml por hora y vamos a tener un aumento en su densidad urinaria. También puede haber presencia de hematuria y proteinuria y vamos a poder encontrar la presencia de algunos cilindros en este momento. Estos son algunos de los hallazgos en el examen o en la examinación de la orina que nosotros podemos realizar desde el laboratorio. Algo que ya hemos realizado anteriormente a través de un examen general de orina. La proteinuria y la hematuria medida a través de una cinta reactiva o la observación de los glóbulos rojos en el sedimento urinario, así como también la observación de algunos cilindros que principalmente pueden estar asociados a cilindros hialinos, a cilindros granulosos y a cilindros hemáticos, a cilindros de glóbulos rojos. También el síndrome nefrítico tiene asociaciones sistémicas, donde el principal problema es la hipertensión arterial, la cual se produce por una disminución del filtrado glomerular. Entonces, producto del síndrome nefrótico vamos a tener esta presentación clínica: hipertensión, vamos a tener hematuria, proteinuria, puede haber edema, que es hinchamiento de alguna de las extremidades. Su causa, bueno, puede ser inmunológica o infecciosa. En algunos casos estamos hablando que es un proceso inflamatorio. El sistema inmune puede alterar el proceso de inflamación a nivel del riñón y esta inflamación evita el buen funcionamiento del sistema renal. Y de origen infeccioso puede estar asociada a una IBU, a una infección de vías urinarias, o a una infección glomerular estreptocóxica, después de una invasión sistémica del Streptococcus pyogenes a nivel sistémico. El síndrome nefrótico, que es diferente al síndrome nefrítico, lo vamos a entender como un conjunto de enfermedades caracterizado por aumento en la permeabilidad capilar del glomérulo. Anteriormente estábamos hablando de una inflamación del glomérulo, pero acá estamos hablando de un daño ya al glomérulo que va a producir aumento en la permeabilidad de los filtrados que en este se produce. La clínica principalmente está dada por edema a nivel de las extremidades, y a nivel del análisis urinario podemos tener una proteinuria. La proteinuria puede ser marcada
o selectiva, vamos a decir, cuando tenemos más de 3.5 o 4 gramos de proteínas en la orina de 24 horas, ¿verdad? No es una orina al azar, sino que debe ser una orina de 24 horas. Histológicamente van a haber alteraciones en la membrana basal y en el epitelio glomerular, ya que estamos hablando de que hay pérdida de la, vamos a decir, hay aumento en la permeabilidad vascular, en la permeabilidad glomerular, y por tanto debe haber un daño al epitelio o un daño anatómico en ese momento. Bien, clínicamente se va a presentar por proteinuria, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, ascitis, edemas, hiperplasia, tendencia a la coagulación y algunas sustancias se ven alteradas. Etiológicamente vamos a tener una lesión que altera la capacidad de filtrar. Es importante que nosotros entendamos que desde el laboratorio podemos tratar de dar respuesta a las problemáticas renales que los pacientes tienen. Y sobre todo con la observación de algunos parámetros muy importantes. La proteinuria. La proteinuria la podemos medir a través de una cinta reactiva y está relacionada principalmente con nefropatía, especialmente de origen glomerular, que obedecen a... Licenciado Fernando. Díganos. ¿Le está pasando de diapositiva? Sí, estamos en síndrome nefrótico. No, en el video está parada, está la primera. Ok. ¿Cómo debo de hacer? Ahora se pasa. Ahora sí, No, hasta ahorita todavía está cambiando. Bien. Perfecto. Bueno, no pasa nada. Ahora no tiene muchas letras mis diapositivas. Generalmente todo lo que voy comentándoles en base a lo que se ha estudiado en relación a estas enfermedades. Entonces, no tienen muchas letras, así que tienen chance de ir tomando notas de ahora. Pero entonces les hablaba del síndrome nefrótico, así como rapidito, y para resumir esta presentación, esta diapositiva, es que está asociada principalmente a inflamaciones glomerulares. Su origen puede ser inmune o infeccioso. Ya les hablaba acerca de o alguna infección de vías urinarias caracterizada principalmente por enterobacterias, o puede ser de origen sistémico a través de una glomerulonefritis post-estreptocóxica, que es un daño también de base inmunológica y clínicamente se presenta con hipertensión, hematuria y edema. Aunque también nosotros podemos tener otras características urinarias muy importantes, por ejemplo, la proteinuria, la hematuria y la presencia de cilindros. Y en relación a los cilindros, están relacionadas más a cilindros hialinos, cilindros hemáticos o de glóbulos rojos y cilindros granulosos, ¿no? En relación al síndrome nefrótico, que es donde estaba ahora, el trastorno es un poco más complejo y está caracterizado principalmente por daño o alteración en la capacidad de la filtración de la orina, es decir, daño a la permeabilidad vascular, daño a la permeabilidad glomerular. El síndrome nefrótico se caracteriza principalmente por una proteinuria selectiva. Vamos a tener presencia también de cilindros y cuerpos ovales grasos. En el sedimento urinario vamos a tener la capacidad de observar como mayor sedimento, producto del daño a la permeabilidad, producto del daño al tejido, es decir, hay una injuria, hay un daño. Y a nivel histológico, es decir, a nivel celular, vamos a tener una alteración en la membrana basal y en el epitelio glomerular. El 50%, vamos a decir, epidemiológicamente, el 50% del daño nefrótico evoluciona hacia la curación, de tal manera que no vamos a tener tanto daño en ese sentido. Sin embargo,
otro grupo de la población puede tener una alteración un poco más perjudicial o patológica, lo cual estaría asociado con enfermedades de base. Ya les decía, en unos casos la hipertensión, la diabetes mellitus o algún proceso autoinmune que el paciente esté desarrollando. Ok, insuficiencia renal. La insuficiencia renal puede ser tanto aguda como crónica. Todas las enfermedades agudas son de evolución rápida. Es decir, inicia la enfermedad y desaparece rápidamente en el tiempo, menos de 12 semanas, ya tenemos un proceso resuelto. Las enfermedades crónicas son enfermedades de mayor duración, más de 15 días, más de 2 semanas y meses, inclusive años. Por ejemplo, la diabetes mellitus, ¿verdad? Que es una enfermedad crónica. Entonces, la insuficiencia renal aguda es repentina, es reversible de tal manera que tiende a la curación y pueden estar asociadas a ciertas alteraciones a nivel renal. Presencia de cálculos, presencia de toxinas, podemos decir presencia de cristales o poca capacidad de filtración glomerular. Sin embargo, la insuficiencia renal crónica puede ser progresiva e irreversible. Cuando un paciente ya tiene insuficiencia renal crónica, generalmente no recupera o no cura. Va a vivir con esa enfermedad hasta que el paciente muera. Está asociada a patologías de base como la diabetes mellitus, la hipertensión y la glomerulonefritis. En algunos casos se presenta de manera asintomática. Y los pacientes con insuficiencia renal crónica cursan con anemia, aumento de urea y creatinina. Todo, vamos a decir, la anemia se produce, hay varias causas de la producción de la anemia en pacientes con insuficiencia renal, pero una de las más estudiadas es porque la hormona eritropoyetina no es capaz de producir o de tener, estimular suficientemente la médula ósea para la producción de la de sangre o de glóbulos rojos, de tal manera que el paciente puede llegar a caer en anemia. También hay un mayor aumento de la filtración esplénica, vamos a decir, pasa a través del vaso, los glóbulos rojos. Entonces, aquellos que son muy viejitos, están dañados su membrana, tienden a alisarse, o puede estar asociada a algún proceso de medicamentoso, algún medicamento que el paciente esté consumiendo que pueda alterar la morfología o las concentraciones de glóbulos rojos en el paciente. El aumento de la urea y la creatinina está dada principalmente por el daño renal que el paciente tiene y la poca capacidad de eliminación de toxinas a través de este sistema. Como tratamiento, ¿verdad? El tratamiento de base o de línea es la diálisis, que puede ser 2 o 3 veces por semana en dependencia del grado de insuficiencia renal que el paciente tiene, o un trasplante que lamentablemente no son muy disponibles en nuestro país, y los pocos trasplantes que se han realizado, el porcentaje de supervivencia o de, vamos a decir, de logro no sobrepasa el 70%, de tal manera que no es actualmente un tratamiento disponible para todas las personas, ni con una tasa de éxito lo suficientemente aceptable como para ser introducido. Sin embargo, los esfuerzos se están realizando y han habido varios casos de trasplantes de riñón realizados acá en Nicaragua que sí tienen como esa, vamos a decir, esa recuperación esperada. Aunque son pocos, pero existen. Entonces los pasos están por ahí. Avanzando, ¿verdad? Los periodos clínicos de la insuficiencia renal aguda
están dados por un periodo preclínico donde hay alguna alteración de las pruebas funcionales de laboratorio. Por ejemplo, vamos a poder observar mayor concentración del sedimento urinario, proteinemia, hematuria, puede haber infección de vías urinarias con el aumento de leucocitos o la presencia de nitritos que indica la presencia de bacterias, principalmente gram negativa de la familia de las Enterobacteriaceae. Luego tenemos un segundo periodo de insuficiencia disociada donde clínicamente el paciente tiene aumento de creatinina, poliuria, va mucho al baño, astenia, como se retiene mucho. Puede llegar a un proceso de insuficiencia avanzada, donde ya no hay como eliminación de elementos tóxicos, urea, ácido úrico, creatinina, amoníaco. Esta acumulación de sustancias tóxicas puede llevar a alteraciones ácido-bases o de acidosis en el paciente. Recuerden que el riñón es uno de los órganos que ayuda a mantener la homeostasis corporal y junto con el pulmón ayudan a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo y a mantener el equilibrio ácido-base. Puede haber algún desequilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? Con la disminución de sodio, cloro y potasio. Las causas más comunes de insuficiencia renal en ese sentido son las infecciones de vías urinarias o algún curso, vamos a decir, agudo o de rápida evolución. Las insuficiencias renal pueden clasificarse en 3 grandes grupos, que puede ser prerrenal, parenquimatosa, obstructiva. En algunos de los casos se trata de identificar cuál es la causa de la insuficiencia renal y de esta manera dar el tratamiento. Por ejemplo, en la prerrenal puede estar asociada a alguna perfusión sanguínea, es decir, obstrucción en el riego sanguíneo que llega hasta el riñón y por lo tanto funciona de manera ineficiencia, parenquimatosa, que puede estar asociada a problemas renales, vasculares, tubulares o glomerulares, es decir, en la filtración, en el proceso de fabricación de la orina. Las sustancias que pasan a través de la nefrona, en el glomérulo, en los túbulos, en el asa de Henle, hasta ser eliminados por los túbulos distales. O puede ser una uropatía obstructiva, ¿verdad? Que generalmente puede ser unilateral, ¿verdad? Donde solo el otro riñón continúa funcionando. Entonces, obstructiva puede estar asociada a cálculos renales o a acúmulos de cristales en los cálices renales o en los uréteres. La insuficiencia renal crónica vamos a decir, se deriva o es consecuencia de enfermedades renales progresivas o repetitivas. Existen diferentes, vamos a decir, causas de la insuficiencia renal, como por ejemplo la glomerulonefritis crónica, la pielonefritis, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo. Entonces vamos a tener como factores de riesgo asociados a la insuficiencia renal crónica. Algunos que pueden ser modificables, que están relacionados al comportamiento del individuo, y otros que no son modificables, relacionados a la genética o relacionados al desarrollo, vamos a decir, del mismo individuo. Por ejemplo, su peso al nacer, ¿verdad? La edad que el paciente tiene, el sexo, la raza, o algunos inherentes meramente a la enfermedad renal crónica, como ya le decía, la anemia, que era producto de la disminución de la eritroproyetina, o podría ser relacionada a algún fármaco, o alguna lisis esplénica de los eritrocitos, alteraciones en las concentraciones de calcio, de fósforos, o algunos procesos de acidosis metabólicas también. Entonces, la progresión va a estar relacionada a un conjunto de factores potencialmente modificables o de factores no modificables, pero que
pueden ser controlados de cierta manera, por ejemplo, con ejercicio, con alimentación o con control sistemático y médico del paciente. Bien, la pielonefritis es otra causa importante de enfermedad renal, y esta principalmente se da por infección en el parénquima renal. La pielonefritis es una enfermedad severa del sistema renal y está asociada principalmente con una infección por microorganismos que ascienden desde la vejiga y llegan a las unidades estructurales del riñón hasta la nefrona. De tal manera que el paciente va a tener una infección severa, va a haber clínicamente, se va a presentar por dolor lumbar, escalofrío, anorexia, piuria, que es presencia de pus en la orina. A los análisis del laboratorio vamos a tener la presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos, vamos a tener bacterias que pueden estar causando la pielonefritis en ese momento. La pielonefritis aguda se asocia al parénquima renal y puede tener algunos síntomas sistémicos. Esta puede resolverse en algunos días, ¿verdad? Semanas, 1 o 2 semanas máximo, y puede ser no complicada. O puede llegar a ser una pielonefritis complicada, donde hay mayor compromiso del paciente y hay algún, vamos a decir, ¿cómo diría? Invasión de los microorganismos hacia otros tejidos un poco más arriba en el sistema renal, o inclusive puede haber algún compromiso sistémico como una sepsis, donde los microorganismos se transportan a través de la sangre. Aquí les presento el algoritmo de diagnóstico de la pielonefritis aguda en las mujeres, ¿verdad? Que si hay dolor, si hay escozor, cuáles son las patologías más asociadas, por ejemplo, si el dolor se irradia por el canal inguinal, es decir, hacia los órganos genitales, puede ser pielonefritis. Si no hay ese tipo de dolor, se puede descartar algún tipo de retención, o puede estar simplemente asociado a una cistitis o a una uretritis, ¿verdad? Entonces, en dependencia de las manifestaciones clínicas y en dependencia de las características que presenta el paciente en ese momento, se puede ir descartando o se puede ir clasificando la pielonefritis en aguda o crónica. En el hombre, ¿verdad? Generalmente va a tener la misma manifestación, porque no va a haber como mucha cambio, simplemente algún pequeño cambio anatómico, por ejemplo, la inflamación o el daño que puede haber al glande, al epididimo en el pene, y algo que en las mujeres estará asociado principalmente a la uretra, y en algunos casos pues a la vagina cuando hay infección vaginal. La pielonefritis no complicada puede ser evaluada a través de un sedimento de orina o a través de un urocultivo, donde se evalúa la presencia de microorganismos causantes de la infección, y puede estar ayudada también o acompañada de alguna examinación por imágenes, ya puede ser radiografía, puede ser ecografías o tomografía. El diagnóstico por imagen es muy importante en este sentido, porque puede tratar de entender si hay algún tipo de malformación o algún tipo de obstrucción que pueda estar dando origen a este tipo de pielonefritis. En el hombre también está asociado a problemas urológicos, por ejemplo, a la inflamación de la próstata o a problemas relacionados a nivel de los testículos. La cistitis, que es algo muy común que todos podemos desarrollar en algún momento, es algo agudo rápidamente, pero puede volverse a la cronicidad en dependencia de la
vamos a decir, de la evolución de la enfermedad. Entonces, clínicamente vamos a tener algún tenesmo vesical, dolor genital, escozor al orinar, puede haber poliacuria y hematuria en los casos de cistitis. La cistitis aguda se limita principalmente a la vejiga y vamos a tener esa urgencia miccional con dolor, ¿verdad? Puede presentar algún otro tipo de dolor suprapúbico o tenesmo vesical cuando se va a agudizar, cuando se va volviendo un poco más crónico. Generalmente la cistitis está asociada a algunos factores de riesgo en los individuos, por ejemplo, en la mujer, algunos hábitos higiénicos sanitarios erróneos, la limpieza de la vulva de manera incorrecta, también puede tener relación con el embarazo, alguna, vamos a decir, estado fisiológico que el paciente va cursando, en este caso las mujeres embarazadas. Puede estar asociada a las relaciones sexuales con poca protección o con poca higiene. En el hombre puede estar relacionado con el aumento del tamaño de la próstata, ya cuando tienen mayores de 40, 50 años, que generalmente los problemas prostáticos comienzan a aparecer. Algunas lesiones en la vejiga o la uretra, ¿verdad? Que al desprenderse algún tipo de cálculo o cuando están deshidratados y comienzan a salir cristales producto de la deshidratación del paciente y la concentración de la orina. Entonces, eso puede dar como un rompimiento a la uretra y puede venir pues el ardor o el escazor al momento de la micción. Y en general, podemos tener el uso de sondas, algún catéter, la diabetes o alguna enfermedad de base o la pérdida de control intestinal o miccional también. Las litiasis, algo que se evaluó un poco en el seminario anterior, ¿verdad? Donde se presentaba la formación de los cálculos renales, que estos pueden estar ubicados a través de los cálices, y cuando se mueven hacia los uréteres, donde hay mayor dolor, porque hay vamos a decir, obstrucción de la vía, y también hay dolor producto del proceso inflamatorio que el cálculo está produciendo en el sitio donde quedó atorado. Generalmente está asociado a hematuria, poliacuria, disuria y un cólico nefrítico, que es un intenso dolor que se irradia hacia el órgano genital. Los principales factores que están relacionados a la formación de los cálculos, tenemos la presencia de sustancias litogénicas, tales como oxalatos, calcio, fosfato, es decir, todas aquellas sustancias que puedan producir cristales. También el éstasis de la orina, infecciones de vías urinarias y la presencia de núcleos orgánicos de cristalización que va a producir el agrupamiento de los cristales, por ende la formación de los cálculos. Cuando tenemos un cálculo, la hematuria debe ser evidente tanto a nivel de cinta reactiva como de evaluación del sedimento urinario. Por lo tanto, 3 de cada 4 pacientes vamos a tener la presencia de sangre en orina y la presencia de glóbulos rojos, vamos a decir, a nivel de sedimento urinario. También debe haber presencia de leucocitos y puede estar acompañada o no de una infección de vía urinaria. Generalmente estos pacientes tienen como infecciones urinarias recurrentes. Bien. Otra de las patologías un poco menos estudiadas, pero que también puede estar presentes, son la presencia de cánceres a nivel renal. El más, vamos a decir, el más común es el cáncer de células renales o el carcinoma de células renales, que se presenta epidemiológicamente en un 70-80% del total de los cánceres a nivel de riñón. Sin embargo, tenemos otros como
neoplasias malignas a nivel de la pelvis renal o a nivel de los uréteres. La sintomatología va a estar asociada principalmente al nivel donde se ve afectado, pero va a haber hematuria generalmente porque hay una disrupción del crecimiento, hay un crecimiento anormal celular en el área de la lesión. La valoración clínica o la exploración clínica solo aporta cierta información, de tal manera que los pacientes deberían de realizarse otro tipo de análisis especializados, basados principalmente en estudios por imagen, unas tomografías o unas resonancias magnéticas, en dependencia de las características clínicas que esté presentando el paciente. A continuación yo les estoy presentando las aplicaciones de la citología urinaria al momento de la evaluación de algún carcinoma o de alguna, vamos a decir, algún proceso maligno a nivel de las vías urinarias. La detección del carcinoma in situ y del cáncer de vejiga puede estar asociado a la determinación de la presencia de células a través de la examinación del sedimento urinario. Sin embargo, también vamos a tener estudios selectivos donde las poblaciones con alto riesgo, por ejemplo, pacientes con exposición profesional o grupos de pacientes que tengan antecedentes familiares o que tengan riesgo por drogadicción, donde la presencia de los cánceres pueden ser más frecuente. También podemos tener algunas alteraciones asociadas a las células donde se está produciendo, y los cambios pueden venir de origen bioquímico, morfológico o de origen genético. Es decir, que las alteraciones del sedimento urinario, las alteraciones de las cintas reactivas pueden estar asociadas a la presencia de cáncer o pueden inducir un poco el estudio de cáncer. Sin embargo, la utilización de marcadores a nivel sanguíneo pueden ser mucho más específicos. A la determinación de marcadores tumorales que pueden estar asociadas al crecimiento de células proinflamatorias y células precancerosas a nivel sanguíneo, de tal manera que el diagnóstico de los cánceres renales es un poco más complejo y debe tener como mayor tipo de consideraciones al momento de estudiarlo. Bien, otro aspecto también importante al estudio de los cánceres renales es la determinación del tipo de cáncer que se está desarrollando. En algunos casos nosotros vemos al sedimento urinario otras células que no corresponden. Por ejemplo, podemos ver células renales, células vesicales o células, bueno, las más frecuentes serían las células epiteliales. Entonces, la presencia anormal de estas células pueden ser indicativas de algún daño renal o pueden ser indicativas de la evaluación de algún proceso un poco más perjudicial para el individuo. Bien, yo no sé si voy un poco rápido, ¿verdad? Pero a mí me gustaría siempre que ustedes, si tienen alguna pregunta ahora, pueden realizarla, ¿verdad? Pueden, si tienen inquietud o si tienen algún comentario. No, ninguna. Bien. Entonces, para ir concluyendo un poco la clase, yo les quiero compartir
algo muy importante que ustedes deben de tener siempre presente. Siempre que hablamos de alteraciones urinarias, ¿verdad? Alteración urinaria, estas pueden presentarse de manera asintomática o de manera sintomática. Cuando se presentan de manera asintomática, el abordaje al paciente es más fácil, debido a que el paciente tiene una característica clínica, sintomatológica, que va a permitir su examinación. Sin embargo, en algunos casos, las alteraciones urinarias son asintomáticas. El paciente no tiene ninguna característica clínica y él se siente bien, no se siente enfermo. En estos casos, el estudio de la proteinuria o de la hematuria tiene gran relevancia. Nosotros como analistas en el laboratorio podemos identificar, por ejemplo, el paciente está bien, solo se hizo un examen de rutina y en el examen de rutina apareció proteinuria. La proteinuria puede clasificarse de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser una proteinuria debido al aumento de hemoglobina en la orina. Entonces, si hay alguna lesión renal, algún daño, algún sangre, entonces la proteinuria puede estar asociada a la hemoglobina que desprenden los glóbulos rojos. También puede ser una proteinuria producida por la proteína de Ben-Jones, que es una proteína de alto peso molecular, ¿verdad? Y que puede indicarnos daño renal. Si la proteinuria, vamos a decir, es moderada, es decir, que marca varios miligramos en la cinta reactiva, puede estar asociada al glomérulo. Cuando está asociada al glomérulo, decimos que la proteinuria es funcional. Puede haber insuficiencia en la afluencia de perfusión del riñón, puede estar asociado a síndromes febriles también o a alguna glomerulonepatía, o alguna nefroesclerosis en algún proceso patológico maligno. Puede ser tubular cuando hay una pielonefritis, por ejemplo. Hay una infección, una inflamación también del tejido a nivel de los cálices, a través de la vejiga o de los uréteres. Y en algunos casos puede ser una proteinuria posrenal, donde hay una inflamación, hay neoplasia y hay litiasis. Es decir, hay presencia de cálculos renales, hay cánceres o puede ser inflamación por alguna infección. Y en estos casos vamos a tener altas concentraciones de la proteína de Ben-Jones en orina. Esta proteína es importante porque como que nos mide el daño renal, nos mide la capacidad de filtración glomerular que el riñón está teniendo en ese momento. Otro aspecto importante que debemos de considerar siempre es la presencia de sangre en la orina. Si nosotros tenemos un hallazgo superior de 5 glóbulos rojos por campo, o si tenemos chance de evaluar una orina de 24 horas, vamos a tener como más de 1 millón de glóbulos rojos por campo. Obviamente no lo van a poder observar ni contabilizar, pero sí se puede cuantificar a través de unos estudios un poco más específicos, ¿verdad? Y en aquellos casos, cuando aparece solo en el examen microscópico de la orina, vamos a decir que es microhematuria, ¿verdad? Solo vemos los glóbulos rojos en la orina, pero cuando es macrohematuria, la orina tiene un color rojizo y entonces en este caso hay destrucción de los glóbulos rojos. Entonces podemos observarlo tanto a nivel de cinta reactiva, porque la cinta reactiva lo que mide es como la hemoglobina, vamos a decir, la cantidad de glóbulos rojos que se han destruido, la presencia de sangre como tal en la orina y a través de un examen microscópico. La hematuria de origen renal puede estar asociada a una nefritis aguda, es decir, a una inflamación del sistema urinario en cualquiera de sus componentes, una glomerulopatía lúpica, pacientes con
lupus eritematoso sistémico, también tienen daño renal. Entonces, puede haber hematuria en estos tipos de pacientes cuando no están controlados o cuando el tratamiento está afectando una glomerulonefritis crónica, cuando hay infecciones a repetición y cuando hay, vamos a decir, alguna obstrucción de la vía también. La pielonefritis, como ya decíamos, que es una infección severa del riñón, y este es a nivel prácticamente de la, vamos a decir, de la, vamos a decir, vía urinaria alta, algo así. La presencia de tumores también pueden dar como consecuencia una hematuria renal. Algunos casos extraurinarios, vamos a decir, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio extremo o un ejercicio violento o un golpe, ¿verdad? Alguna enfermedad infecciosa diferente al riñón, que puede haber compromiso renal o alguna infección sistémica, pueden dar origen a la hematuria también. Entonces, son dos aspectos importantes en la evaluación del riñón que nosotros como bioanalistas podemos tener siempre pendiente, ¿verdad? Esas anormalidades. La presencia de células también anormales en el riñón que puede estar asociada a alguna patología, por ejemplo, los histiocitios, que van a tener como mayor afluencia del sistema retículo endotelial y son fagocitos profesionales. Ayudan a la defensa del cuerpo, pero en algunos casos su aumento exagerado, la cantidad de estos exagerados puede producir vamos a decir, alteraciones, ¿verdad? Alteraciones. Bien. Yo he finalizado la conferencia. Me gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de pregunta ahora que puedan realizar. Y si no, pues nos veríamos dentro de unos 45 minutos para continuar con la clase de espermatograma. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, nos vemos dentro de 45 minutos para que tengamos chance, para que ustedes se preparen también para su clase de las 11. Entonces, con la conferencia de espermatograma. Pasen buenos días. Buenos días.